Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva masterclass, un lunes de masterclass previa a la realización del Festival Ecos de la Tierra, de Bioconstrucción y Sustentabilidad. En esta oportunidad vamos a tener a nuestro invitado y ya facilitador oficial para este evento, a nuestro querido invitado, Tierra Martínez, maestro permacultor, cofundador del Instituto NALUM y el Ecocentro Madre Selva, junto a Bea Ramírez. Agricultor experto, facilitador de PDCs en todas las regiones de este continente y de Europa también. Permacultura y regeneración del ser y planetaria, deportista destacado, capitán de la nave, y próximamente nos va a brindar su última creación, que es un libro en el cual vamos a poder aprovechar. Hoy nos va a brindar un tema súper especial y súper importante también para todos nuestros proyectos, que es la agricultura sintrópica. Buen día, Tierra, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, qué gusto poder saludar a todas y a todos, qué bueno que es. Yo pensé que no iba a haber nadie que iba a hacer la clase grabada, pero bueno, tenemos algunos tripulantes que se van agregando más que nada por el horario, 10 de la mañana acá en Colombia, las 12 del día allá en Argentina. Entonces, bueno, no es un horario muy de masterclass, salvo que tengas, bueno, bastante interés en la temática. Muy agradecido, muy bendecido por estar aquí, por confirmar todos los días de la vida esto que vinimos a hacer, que realmente es algo que nos pone muy, pero muy contentos. Así que bueno, agradecido con la oportunidad, agradecido con la experiencia y tratar de, bueno, como el otro día platicamos en el live, una pequeña introducción a la agricultura sintrópica, tratar de contar un poquito más, ¿sí? A modo de algunas cosas que quizás quienes están iniciando no tienen mucha claridad, entonces poder darle esos detalles y algunos otros puntos que también tienen que ver con la visión de la agricultura sintrópica, pero desde una perspectiva más integral. Así es. Muchas gracias, querido Tierra, por haber aceptado esta invitación y bueno, con la feliz noticia de que vas a participar como facilitador ya oficial en el festival. Y estamos haciendo esta programación de clases y de lives para hacerles llegar a toda la comunidad de NALUM y del Ecocentro Madre Selva esta información y este contenido que va a formar parte del evento y que obviamente vamos a tocar en profundidad al mismo tiempo de celebrar este reencuentro de, de toda la comunidad, más las personas que se vayan uniendo a la misma y que tengan la oportunidad de encontrarnos en el Festival Ecos de la Tierra de Bioconstrucción y Sustentabilidad en Misiones, Argentina, del 28 al 28 de septiembre de este año. Así que, bueno, vamos a, ya sin más preámbulos, a dejarlos con nuestro querido Tierra Martínez, que nos trae, como les comentaba anteriormente, el tema agricultura sintrópica. Así que, sin más preámbulos, adelante, Tierra querido. Bueno, antes que nada, compartirles que estoy muy contento porque tenía mucha pena hace unos meses atrás que no podía, justo las fechas no daban para el evento que íbamos a hacer en abril. Y digo, bueno, hacer un festival en mi casa y no poder participar, entonces, bueno, era un poco complicado, pero ahora la verdad que pudimos coordinar los horarios, los tiempos, así que bueno, muy bonito compartirles esto. Entonces, muchas gracias a todas y a todos. Quiero compartirles una pequeña presentación ahí como para que tengan una idea de lo que significa esto de la agricultura sintrópica. Compartirles que durante muchos años en la práctica de la permacultura yo desarrollaba diferentes sistemas de producción, tanto de hierbas, hortalizas o cultivos anuales o bosques de alimento y bosques de alimento desarrollados desde diferentes perspectivas, pero claro, cuando llegó la agricultura sintrópica terminó de romper todos los esquemas a los cuales yo estaba acostumbrado porque claro, es una línea agrícola que es disruptiva completamente porque nos toca desde una perspectiva
completamente radical en cómo nosotros visionamos, en cómo hacemos agricultura. Si es una agricultura que cuando tú realmente le agarras la onda, no quieres hacer otra más, pero claro, como uno dentro de la línea de lo que hace, que es ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida y usar las herramientas de diseño de permacultura, no puede ser completamente radical. ¿Por qué? Porque la agricultura sintrópica no es una agricultura que todas las personas quieran desarrollar en base a los sueños. Si tenemos una hortaliza, si tenemos un cultivo anual y eso es lo que nosotros queremos mantener, podemos tomar principios de la agricultura sintrópica, pero no sería una línea neta de agricultura sintrópica porque siempre habría algún factor en torno a algo que no estaría caminando a lo complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de agricultura sintrópica, hablamos de una agricultura que nos va a llevar de lo simple a lo complejo, ¿sí? De lo mono a lo diverso, de sistemas que necesitan de mucha cantidad de energía para funcionar a sistemas que producen más cantidad de energía que la que necesitan. Entonces, dentro de esto, claro, es un nivel de complejidad. Es posible que varios de ustedes en este primer momento digan, bueno, no lo logro entender, necesita tiempo, necesita procesarse, necesita algunos aspectos más que luego también quiero compartirles dentro de la charla, que no necesariamente tienen que ver con el aspecto de qué tipo de plantas y de cómo nosotros vamos a ubicar esas plantas a través de un diseño, sino ver la perspectiva de que también hay personas que están involucradas dentro de esto, que hay la necesidad de que nosotros volvamos a reconectarnos con los ritmos naturales, que hay una necesidad de poder entender en detalle cada una de las plantas y que hay una necesidad de entender que, claro, que cuando vamos a desarrollar un proyecto en donde hay un sistema de agricultura sintrópica, la agricultura sintrópica y el sistema de producción no es lo único que hay. O sea que hay que conectarlo con otros elementos y con otras variables que me permitan vislumbrar cuál podría llegar a ser el mejor espacio disponible para poder desarrollar ese sistema, pero también cuáles serían los espacios en donde poder conectar a todas esas posibilidades, ¿no? Cómo conectamos a todo esto. Entonces, vamos a arrancar, espero que les guste, vamos a hacer esta sesión y luego hacemos una sesión de preguntas, de respuestas. Yo no tengo todas las respuestas de todo, tampoco tengo ninguna verdad, pero quiero compartirles mi experiencia, así que bueno, desde una visión más integral de la agricultura sintrópica, ¿sí? Así que bueno, les voy a compartir la pantalla. Vamos a ir andando, pum, pantalla completa, vamos a iniciar. Entonces me cuentan si estamos viendo, ¿sí? Y si estamos viendo, vamos a compartir. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, te vemos bien, Capi. Perfecto. Entonces, vamos a compartir, ¿sí?, esta masterclass de agricultura sintrópica desde el movimiento NALUM y específicamente desde Madreselva, quien está organizando todo este ciclo de charlas en torno a poder tener más cantidad de material, hacer accesible esta información a las personas y al mismo tiempo, bueno, tener la posibilidad de tener una línea de preparación para lo que va a ser el evento que vamos a estar haciendo en el mes de septiembre, el Festival Ecos de la Tierra. Entonces, quiero compartirles, como para poder entender, unas líneas divisorias en torno a las agriculturas, ¿sí? Quiero compartir en primera instancia dos líneas divisorias. Por un lado, una línea de agriculturas que le llamamos de insumos, ¿sí? O sea, en la cual nosotros cada tanta cantidad de tiempo, ¿sí?, y en determinado momento en particular, estamos agregando insumos, sea que trabajemos una línea de agricultura química o sea que trabajemos una línea de agricultura orgánica, nosotros agregamos insumos. Por ejemplo, producimos compostas, biofertilizantes, microorganismos efectivos, y cada tanta cantidad de tiempo estamos inyectando esos insumos dentro del sistema. Por el otro lado, tenemos
otras líneas de agriculturas que son las agriculturas de procesos, ¿sí? No es una agricultura en cual estamos inyectando material todo el tiempo que preparamos en un lago, en un lado e inyectamos en el lugar, sino que lo que incentivamos es a la generación de diferentes procesos para que el sistema camine hacia lo complejo. Y ahí es hacia donde nosotros queremos ir. Quiero compartirles algo también que siento bien importante, es tratar de poder entender en este pequeño resumen que les voy a hacer ahora, las diferentes posibilidades de líneas agrícolas. O sea, yo cuando hago diseños de permacultura, muchas personas quieren que se desarrollen sistemas de producción en su lugar y hay otras personas que no. Dentro de las que quieren, les quiero compartir todo este tipo de posibilidades. Por un lado, podemos tener personas que quieren desarrollar un sistema de producción de monocultivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puedo tener alguna persona, un cliente que me dice, tierra, necesito 120 lechugas por semana, ¿sí? Para el restaurante. Entonces, mi objetivo es desarrollar un sistema de producción, no son los sistemas que me gustan, pero desarrollo ese sistema de producción tratando de abastecer lo que está necesitando el restaurante. Por el otro lado, puedo tener ese mismo sistema de producción, pero ya diversificado. O sea que agregué una diversidad de plantas y dentro de esa diversidad de plantas puede ser que esas plantas tengan una misma necesidad de luz. A la necesidad de luz de la planta le vamos a llamar estrato. O sea que nosotros acomodaríamos las plantas en un sistema de acuerdo a las necesidades que tienen. Puedo tener un sistema diverso, ¿sí?, de plantas que tienen una misma necesidad de luz. Pero por el otro lado, puedo tener un sistema diverso que tenga plantas que tengan diferentes necesidades de luz, ¿sí? O sea que yo tendría que trabajar en cómo voy a acomodar esas plantas de acuerdo a la necesidad de luz que tienen. Extra de esto, puede ser que en un sistema tenga que todas esas plantas diversas, ¿sí?, y que son multiestratos, o sea, que tienen diferentes estratos, tengan un tiempo de vida. O sea, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, por ejemplo, en 6 meses o en el transcurso de tiempo entre 0 y 6 meses. Extra de esto, puedo tener un sistema en donde tengo diversidad de plantas, diversidad de estratos y al mismo tiempo hay una sucesión. O sea que podríamos decir que hay una diversidad de tiempo, ¿sí? En vez de un monotiempo de plantas que nacen, crecen, se reproducen y mueren en un tiempo determinado, tengo otras plantas que nacen en un proceso de tiempo, ¿sí?, similar, pero que mueren en procesos de tiempo diferentes. Es ahí hacia donde nosotros queremos ir. Podríamos agregar a esto, ¿sí?, como para completar el panorama, sistemas que ya no solamente sean monorreino, o sea que solo enfoquemos al desarrollo de un sistema de producción vegetal, sino podríamos caminar hacia un sistema más complejo en donde todos los reinos están y toda la cadena trófica se manifiesta. Entonces, puedo tener una persona que me dice, yo quiero 120 lechugas por semana, y otra persona que me dice, yo me quiero ir a vivir al medio del monte para poder convertirme en un cazador-recolector, ¿sí? Trato de hacer ese detalle como para que ustedes puedan ir entendiendo la diversidad de aspectos que podemos tener. Ahora, vamos a volver a esos sistemas estratificados y esos sistemas que son sucesionales. Voy a compartirles aquí el entendimiento de la estratificación. Este es una foto de madreselva. Entonces, esta estratificación está dada por 11 sistemas de estratos, 11 estratos: emergente, alto convexo, alto neutro, alto cóncavo, medio alto, medio, medio bajo, bajo medio, bajo, bajo rastrero y rastrero. Quiere decir esto que cada uno de esos estratos tiene una necesidad de luz diferente. Yo a veces, como para sintetizar un poco,
le digo a la gente, mira, podrías tener los emergentes, los altos, los medios y los bajos, pero en realidad hay estas características. Dentro de este proceso, ¿sí?, que tenemos 11 diferentes tipos de niveles, o sea que me dan la idea de una clasificación de 11 diferentes tipos de plantas. A esto le sumamos, ¿sí?, 5 tipos diferentes de tiempos, o sea que hay un proceso de sucesión de especies dentro del lugar. Entonces, el primer proceso de tiempo le llamamos placenta 1, o sea, es cuando vamos a usar plantas que van de los 0 a los 6 meses, ¿sí? Pero imagínense que ahí ustedes pueden tener de los 0 a 6 meses 11 diferentes tipos de plantas. Luego tienes a esas plantas, le llamamos placenta 1. A las plantas que siguen después, o sea, que van en el siguiente proceso, que va entre los 6 meses y los 2 años, le llamamos placenta 2. Ahí hay también 11 diferentes tipos de plantas. Luego de esto vamos con otro tipo de plantas que le llamamos secundarias 1, que van entre los 2 y los 15 años, ¿sí? Ahí también hay 11 estratos vegetativos. A extra de esto tienes entre los 15 y los 80 años, le llamamos secundarias 2, y las que son de más de 80 años, le llamamos clímax. Cada una de esas tiene la característica, y esto es importante entenderlo, de que pueden armar una matriz que son 11 estratos por 5 tiempos. Eso me da una posibilidad de trabajar en un mismo sistema de producción con 55 tipos diferentes de plantas. Y por cada tipo podríamos tener muchísima cantidad de especies. Extra de esto, me gustaría compartirles algunos detalles importantes, ¿sí?, como para poder entender las dinámicas de la sucesión natural que son usadas como herramientas regenerativas. El primer punto es cuando la vida se desarrollaba en el mar y los primeros seres del mar empiezan a habitar la tierra, empieza a haber ese movimiento, empezamos una fase que le llamamos colonización. Entonces, por un lado, tenemos los sistemas, los primeros sistemas de vida en la Tierra, son sistemas que empezaron a desarrollar una colonización de territorio. Cuando esa colonización fue desarrollando acumulación de materia dentro del territorio, lo que empezamos a tener fue diferentes tipos de materiales en tierra que permitieron que hoy en día en cualquier prácticamente lugar del mundo donde haya habido ya un proceso de colonización de las plantas que iniciaron el proceso, plantas, hongos, algas, animales que se empezaron a desarrollar en la tierra, empezaron a acumular capas de materiales, sedimentos que nos permiten a nosotros hoy arrancar nuestros sistemas desde una fase que le llamamos la fase o la etapa de acumulación. Desde acá es donde partimos usualmente, ¿sí? De ahí nosotros caminamos a esos sistemas de abundancia. Esos sistemas de abundancia son sistemas en donde producimos más energía que la que nosotros necesitamos. Entonces es un caminar, ¿sí? La agricultura sintrópica entonces es una disciplina, filosofía de vida que camina hacia la complejidad. O sea, que parte de la simpleza, pero a medida que avanza, se transforma en lo complejo, ¿sí? Cuando hablamos de esto, ¿sí?, en el proceso de poder ir trabajando estos aspectos, la idea es que una de las cosas que trabaja la agricultura sintrópica son los suelos cubiertos y el hacinamiento de plantas. Cuando hablamos de suelo cubierto, hablamos de diferentes tipos de materiales que pudiéramos gestionar para, en primera instancia, arrancar el proceso, pero también iniciamos procesos con diferentes tipos de plantas que cuando estos materiales son empezados a trabajar por los microorganismos del suelo
y empiezan a descomponerse como materiales de alimento, medicina, un montón de vida empieza a generarse dentro del sistema, y esto, claro, en un momento que vos pusiste paja y los microorganismos la comieron, tendrías que ir a buscar paja de otros lados e inyectar ese insumo en el territorio. Entonces aquí es donde entra la fase de cambiar del pensamiento mono a un pensamiento sistémico, y en esa base de pensamiento sistémico tratar de introducir en nosotros el pensamiento en multiniveles de tiempo. O sea, si hoy puse paja, hojas, pencas, puse diferentes tipos de materiales, ¿cómo estoy visionando que ese material va a ser producido por el propio sistema de producción? Entonces, en esto nosotros caminamos en cierta manera a poder entender que cuando tú aportas paja, ¿sí? Hay una característica, u hojas, hay una característica en el proceso. Si pudiéramos comparar esto, imagínate que esa paja, esas hojas, esa madera, ¿sí? Rameal fragmentada, ahora les explico qué es eso. Esa madera lo pudiéramos compartir como materiales que procesan los microorganismos y lo transforman a modo de nutrientes que están disponibles en el suelo para las plantas. La idea es que cuando tú pudieras comparar esto con un fuego, estaríamos hablando que la paja sería una chispita, una rama sería un fueguito, ¿sí? Y cuando tú aplicas madera rameal, o sea que cuando aplicas un tronco al suelo, ¿sí? O sea que es empiezas a aportar a partir del proceso de descomposición un humus originario a través de la lignina, a través de la madera, el proceso es un volcán. Entonces nosotros caminamos hacia generar esa madera y volver a inyectar esa madera en el suelo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos también de hacinamiento de plantas, estamos hablando de entender cómo siembra la naturaleza. En muchas ocasiones tenemos un sistema en donde ponemos una semillita por aquí, otra por allá, y tú tienes que entender que la naturaleza, cuando realmente siembra por cantidades enormes. Entonces, ¿cómo pudiéramos imitarla? Imagínate que tenés plantas, por ejemplo, de corto tiempo y quisieras desarrollar un sistema de producción de esa materia orgánica, de tener suelo cubierto y demás, pudieras empezar a trabajar, no sé, con leguminosas de corto tiempo, y te diría que en un territorio de 1000 metros cuadrados podrías usar 100.000 leguminosas de corto tiempo como frijoles de abono de rápido crecimiento, que no son tanto para comer, sino que son productores de muchísima cantidad de materia orgánica. Entonces podrías trabajar con 100.000 canavalios, frijol de porco o vicia, mucuna, tréboles, diferentes tipos, pero en cantidades que tú dirías, esto es ridículo, es poner 100 canavalias por metro cuadrado. ¿Sí? Es una brutalidad. Podrías también trabajar dentro de eso con leguminosas de medio tiempo que te permiten acompañar el sistema más allá de ese frijol rápido, explosivo, en corto tiempo que ya estaría listo para agregar al suelo. Pudieras trabajar en un espacio de 1000 metros cuadrados, con 10.000 leguminosas de corto tiempo, como por ejemplo una acacia, ¿sí? Y podrías trabajar con leguminosas de largo tiempo, ¿sí? Con 1000, vamos a llamarle 1000 robles, 1000 plantas que vos digas, ok, esta es una planta enorme, enormísima, que va a acompañar ¿sí? A lo largo de mucho tiempo, como por ejemplo un algarrobo. Imagínate estar poniendo un algarrobo por metro cuadrado, un tacu-tacu por metro cuadrado. Es una cantidad de materia la que vas a tener brutal, que va a estar acompañando a tu sistema de producción que está planificado, ¿sí? Entonces, el detalle de la agricultura sintrópica es trabajar con el suelo cubierto, trabajar con un hacinamiento de plantas y también trabajar con una proyección, ¿sí? Para cada uno de estos sistemas productivos, una proyección de cómo vamos a hacer para producir esa biomasa. ¿Sí? Hay algo interesante como para poder tener en cuenta, ¿sí?
que usamos muchísimo en la agricultura sintrópica, que son las podas. En este caso, las podas pueden ser selectivas, depende el estadio, el momento del sistema que tú quieres desarrollar, pueden ser generales o puede ser algunas que son radicales o de reseteo. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar un lugar y tiene parte de la vegetación, pero tú no quieres sacar toda la vegetación y quieres dejar esa vegetación que está creciendo y que tú sabes que son plantas que puedes cortar, vuelven a crecer, cortas, vuelven a crecer, cortas, vuelven a crecer. Bueno, tú lo que haces específicamente es hacer una selección. Entonces, esto sacas, esto dejas, y entre medio construyes líneas en donde desarrollas un nuevo sistema de producción que va a caminar hacia lo complejo. Puede ser que en un determinado momento del sistema, ¿sí?, las plantas necesiten esa poda y tú hagas podas generales cada tanta cantidad de tiempo. O puede ser que hagas una poda de esa planta o de un grupo determinado de plantas que sean radicales o de reseteo. Algo que ocurre con la agricultura sintrópica, y se los quiero compartir en un momento, es que tenemos normalmente dos tipos de lenguajes que se desarrollan en un sistema de producción. El primer lenguaje es cuando el sistema que nosotros visitamos, por ejemplo un bosque, logra llegar a un espacio clímax, a un momento clímax, que quiere decir que cuando las plantas llegan ahí, hay una frecuencia vibratoria que dice, aquí estamos bien. Entonces hay una frecuencia que cambia en un determinado momento, que luego les voy a decir, que es cuando el sistema comienza a fragilizarse, ¿sí? Ya voy a compartirles eso. Pero por el otro lado, podemos tener un momento en donde ese sistema, ¿sí?, tiene la característica de que camina, avanza en el tiempo y deja, ¿sí?, de ser esa cantidad de estratos que tenía, que empiezan, yo les dije, bueno, tiene 11 estratos, imagínate que el sistema camina hacia algo más complejo y empieza a entender que cada tanta cantidad de tiempo hay que volver a arrancar el ciclo, ¿sí?, volver a regenerarse. Entonces esto está basado en los principios también que los sistemas naturales entienden que por momentos tienen que morir. Entonces hay una muerte en determinadas partes del sistema, muerte que se transforma en regeneración. ¿Cómo se da esa muerte? Cuando el sistema de 11 estratos pasa a 2 porque empieza a simplificarse con el objetivo de quedar más a merced de una tormenta, por ejemplo. Entonces cuando se achica a 2 estratos, está más vulnerable, entra una tormenta y cuando entra la tormenta lo que ocurre es que algún árbol cae. Cuando ese árbol cae, cambia la frecuencia vibratoria, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Ese más o menos como para que lo podamos entender. En un ratito más adelante. Entonces, concentrar, ¿sí?, la energía, generar biomasa de manera eficiente, es la base de este sistema de producción. O sea que nosotros necesitamos tener en cuenta que esta generación de esa biomasa, ¿sí?, que es lo que tenemos aquí, y extra de esto, entender la importancia de las podas, es el motor, ¿sí?, es la energía que nos permite caminar hacia esa complejidad. Entonces, cuando yo desarrollo, por ejemplo, bordes de producción, o sea, ¿qué quiere decir? Tengo una huerta y tengo un borde productivo, por ejemplo, en Madreselva tenemos un cultivo anual, ¿sí? Y en ese cultivo anual, en cada uno de los lotes hay, un ejemplo, 20 camas de cultivo. De cada lado de la cama de cultivo está rodeado todo ese sistema de producción por un borde productivo. ¿Un borde de producción de qué? De biomasa, o sea, de plantas que generan muchísima cantidad de materia orgánica y que cada tanta cantidad de tiempo, ¿sí?, nosotros las cortamos para darle un empuje y un cambio de frecuencia vibratoria a el sistema de producción. Entonces, ¿qué necesito para hacer ese cambio en este sistema de producción? Es generar biomasa, ¿sí? O sea que ya no es una poda general que le hago a todo, ¿sí? No es una poda selectiva de inicio, quizás de sistema, sino es una poda que le llamamos nosotros de reseteo o de cambio de frecuencia vibratoria.
esa poda de reseteo, que la puedo hacer a través de bordes de producción, líneas internas, fajas productoras, islas en el medio de los sistemas de producción, ¿sí? Y esto se arma al mismo tiempo a través de diferentes, ¿sí?, momentos, que lo hablamos hace un ratito, leguminosas de corto tiempo, de medio tiempo, largo tiempo, u otras plantas que no son leguminosas, me permiten a mí entender que hay dos aspectos. Uno es la poda, el otro es la gestión de la biomasa. Entonces, ¿qué pasa en el sistema natural cuando se arma una clarera? O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese sistema hay una perturbación. Viene un viento grande, el sistema está frágil, cae un árbol y se armó una clarera. O sea, hubo una perturbación en el sistema, ese árbol cayó, sus raíces automáticamente empiezan a generar una sudoración, esa sudoración genera unas hormonas de crecimiento y la red de micorrizas del suelo dispara la señal a todo lo que hay alrededor para que todas esas plantas entren en un espacio de producción, ¿sí? Entren en una fase, perdón, vibratoria diferente que es vamos para arriba, o sea, a crecer. En esa clarera, cuando estamos hablando de un ambiente natural, están los 55 tipos de plantas que les compartí anteriormente. Y esas plantas, todas empiezan a crecer a partir del chute de energía que les mandó la señal, que es, atención, vamos para arriba. O sea que si nosotros hemos sembrado algo en nuestro sistema y tenemos un borde de producción de biomasa, cada vez que nosotros cortemos el borde, podemos ese borde, o sea, hagamos una perturbación, lo que empezamos a tener es dentro de esa perturbación una energía que nos indica, atención, vamos para arriba. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, ¿sí?, para poder desarrollar todo este planteamiento e ir entendiendo cada vez de manera más profunda, necesitamos entender cuál es la ecofisiología y cuáles son las funciones de las plantas, ¿sí? O sea, cómo es su proceso de crecimiento, cómo se desarrolla su reproducción, cómo se adapta a niveles de supervivencia quizás extrema en estos momentos de los cambios que tenemos a nivel climático en el planeta, cómo es la abundancia que nos puede llegar a generar dentro de nuestro sistema de producción y cuál es la distribución geográfica. O sea que para armar un sistema complejo que entienda cada una de estas plantas, yo necesito empezar mínimamente a plantar lechuga para entender cómo es el proceso de vida de la lechuga, para que de esa simplicidad pueda caminar a un sistema que es complejo. ¿Sí? Esto es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. A medida, ¿sí?, que nosotros entendemos esto y ubicamos las plantas en determinados lugares, ahí vamos a esto que yo les estoy hablando, que es sincronizar plantíos. O sea, la sincronización se da porque hay una perturbación en el ambiente natural. Ahí entendemos que se abre una clarera, es un claro, ¿sí? Esa clarera, ¿sí?, está en el suelo. Imagínate que tienes un bosque, ¿no es cierto?, con árboles de gran porte. Ese suelo está lleno de semillas. La naturaleza no siembra por 2, 3 semillas, sino que siembra por millones de semillas. Y cada una de esas semillas está esperando el momento exacto para poder germinar, ¿sí? Cuando ocurre la clarera, hay una generación, me decía yo, de unas hormonas, ¿sí?, de crecimiento, hay una comunicación a través de la internet del suelo, ¿sí?, y estamos hablando de que ahí notamos el cambio de frecuencia entre lo que es, atención, vamos a crecer, o atención, aquí estamos bien en este momento del clímax. La importancia de la perturbación en la producción es una de las bases principales de los principios de la agricultura sintrópica. Entender en qué momento tenemos que hacer nuestras intervenciones y de qué manera es que las tenemos que hacer. Si es que las tenemos que hacer de manera radical, si es que las tenemos que hacer de manera selectiva o si de qué manera la tenemos que hacer. Hay algo importante aquí, ¿sí?, que es entender que cuando el sistema de producción empieza a crecer y tú visionas
árboles de más de 80 años, ¿sí? Y el sistema arranca y arranca con las plantas de biomasa. Si pasan un par de meses y el árbol no creció, ¿sí? Se murió, tú tienes que poner algo nuevo. Normalmente a veces los costos de comprar los árboles y demás no hacen de que nosotros sembremos la cantidad de plantas. Por ejemplo, si yo visiono un espacio que va, en donde va a ir un aguacate dentro de un mapa de cultivos, dentro de un diseño más amplio, que no solamente, por ejemplo, es una agrofloresta, sino que es el espacio del aguacate, y el aguacate empieza a crecer, pero no crece mucho, se queda ahí o muere, y el sistema que lo acompaña sí está creciendo. Yo tengo automáticamente que sembrar rápido. Lo ideal sería que pueda sembrar 6, 7, 8, 10 plantas por cada una de las que yo tengo visionada de futuro. O sea que en el espacio que yo voy a poner un aguacate, poner 5 o 6 aguacates cerca, ¿sí? Si ese aguacate no creció, tengo otros 4 o 5 que están ahí para poder crecer. Pero si yo puse uno, el sistema creció, la única manera que voy a hacer de que pueda crecer de nuevo es con un reseteo. Ese reseteo, ahí le hablamos a esa poda, ¿sí? De resetear el sistema que nos permite a nosotros, si yo reseteo, entonces crece. Entonces, si tú quieres plantar un árbol de aguacate debajo de un bosque ya consolidado, el aguacate no va a crecer, salvo de que se abra una clarera. Y esto es importante dentro del proceso. Para esto y para entender todos estos aspectos importantísimos, nosotros necesitamos sincronizarnos con el territorio. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿cómo es ese proceso de sincronizarnos con el territorio? Yo siempre digo que cuando tú quieres hacer algo nuevo y no te sale, inicies esto con un par de días de actuación. O sea, te transformas en un actor y te dicen, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? No, yo lo que tengo que hacer es observar un sistema natural. Entonces el actor lo que hace es observar. A veces no sabe qué observar, pero como está actuando, entonces es una persona que lógicamente ya sabe qué observar. Tú actúas que estás observando, y a medida que tú empiezas ese proceso de observación, empieza a bajar data. Empieza a haber un proceso de comunicación con el territorio. Entonces, después de un rato de tiempo, tú lo que haces es reconectarte con el sistema. Es como dices, bueno, yo no estoy seguro del camino que voy a hacer. Y dices, voy a agarrar y voy a empezar a caminar por un nuevo camino. El caminar un nuevo camino dentro de la agricultura te permite que a medida que tú vas caminando, ¿sí? Empiezas a intuitivamente entender qué es lo que tendrías que hacer, pero no tienes certeza, porque normalmente a nivel intuitivo tú crees que ese puede ser el camino. Pero cuando tú empiezas a caminar más y más y más y más en ese camino, bueno, entonces abrir el espacio a compartirles, como para poder hacer un poco de entender nuevamente el sistema, es la agricultura sintrópica, como para reducir hasta ahí más o menos lo que hablamos. La agricultura sintrópica es una agricultura que camina en lo complejo, ¿sí? Que va de lo simple a lo mono. Perdón, de lo mono a lo diverso, de lo simple a otro. Entonces, uno de los puntos para tener en cuenta es que hablamos de un entendimiento de cada una de las plantas, de cada uno de los estratos, y al mismo tiempo hablamos del entendimiento de cada uno de los tiempos. Hablamos también de la necesidad que tenemos de entender que la poda es un motor del sistema y que no incorporamos insumos, sino que generamos procesos en donde el mismo proceso nos trae la necesidad de insumo que tenemos. O sea, el mismo sistema produce eso. En este viaje, cuando nosotros arrancamos, muchas personas me dicen, bueno, es que yo tengo un sistema de agricultura sintrópica, es una hortaliza. Una hortaliza no es un sistema de agricultura sintrópica, salvo de que esté en el inicio del sistema donde empezamos a caminar a lo complejo. Cuando tú en la agricultura, por ejemplo, desarrollas un sistema de hortalizas y tú cosechas y vuelves a sembrar, cosechas y vuelves a sembrar, pero son plantas
de un mismo proceso de tiempo, entonces el sistema no camina en lo complejo. Lo que tú puedes hacer es desarrollar, por ejemplo, el principio de la poda, de la perturbación, a través de que tienes una hortaliza, alrededor de la hortaliza o entre medio de la hortaliza pones plantas de producción de biomasa y en un determinado momento, si cosechas un lote, ¿sí? Y se saqué las lechugas que necesitaba para el restaurante y tienes un borde de producción, podando ese borde de producción, va la energía a lo que puedes sembrar en el siguiente día. O sea, está latente la energía de vamos para arriba, pero no está latente la energía del clímax. ¿Sí me entienden? Una hortaliza es un sistema que se resetea permanentemente con plantas que no evolucionan a la complejidad. Lo mismo un cultivo anual. Sí puedo tener una hortaliza en un sistema que camina a lo complejo, claro, porque la hortaliza es parte de esa primer placenta, ¿sí? Puedo acompañarla con un cultivo anual, que puede ser parte del cultivo que camina a la segunda placenta, pero en un momento determinado, esas plantas desaparecen y le dan paso a sistemas que son más complejos en torno a hacia dónde caminan. ¿Está bien? Para poder desarrollar esta experiencia, yo les decía que necesitamos entender la ecofisiología de cada planta, los tiempos de vida, las funciones que tienen las plantas, las características, las vulnerabilidades, las posibles asociaciones que puedan tener, la distribución geográfica, como para tener un acervo de conocimiento un poco mayor en torno a lo que pasa con cada una de esas plantas, para luego poder armar un mapa, establecer las cantidades que tiene que haber de cada una y al mismo tiempo poder desarrollar una experiencia en la cual ese sistema es entendido por cada una y cada uno de nosotros y cada una y cada uno de nosotros necesita visionar, ¿sí?, hacia dónde caminamos. Entonces, esto, cuando intentamos instalarlo en personas que tienen desarrollado un programa mental de monocultivo, ¿sí?, es complejo. Entonces, por ejemplo, Madreselva es un centro de investigación en agricultura sintrópica y diseño regenerativo. Pero no todos los sistemas de producción son sintrópicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay sistemas que imitan a la realidad de lo que producen los vecinos que tenemos alrededor, que son 4.000 familias campesinas agricultoras de subsistencia. Que vos, cuando quieres que esas personas que están al lado tuyo también vean otras posibilidades y la genialidad de estos sistemas de producción, no puedes hacer el cambio a ese sistema de producción desde la perspectiva de dónde opera la gente. Yo les decía que nosotros tenemos que cambiar de lo mono a nivel pensamiento a lo sistémico. Y de lo sistémico es entender que cuando vas a desarrollar un sistema de agricultura sintrópica, normalmente estás asociado con otras personas, o sea que hay un grupo, que hay estructuras, que hay construcciones, que hay economía, si quieres desarrollar, no sé, nosotros producimos yerba mate, bueno, si queremos gestionar un impacto en la comunidad local, hacer una transformación en la comunidad en donde trabajan 50 familias dentro de Madreselva, queremos desarrollar esa propuesta y que la gente aprenda y que Madreselva en el concepto filosófico profundo se convierta en una paridora de selva, ese es el concepto, y lleve esa sintropía a lo que lo rodea, necesita un diseño que tiene una base de pensamiento complejo. O sea que ya no solo no operamos de lo mono ni de lo sistémico, sino que pasamos a una visión de pensamiento multisistémico y multinivel de tiempo. Entonces esto lleva tiempo. Yo les dije que estamos haciendo una aproximación aquí a caminar hacia esto, pero claro, es complejo. Y el primer punto es esa última diapositiva que les había puesto, que tiene que ver con actuar, que estoy haciendo un cambio, a pensar de manera diferente, reconectarme con un pensamiento diferente a través de una observación profunda del territorio natural. Profunda es entender qué es lo que pasa con cada planta. Por ejemplo, si yo observo una planta de manzana,
¿sí? El pensamiento mono sería, imagínate que la planta de manzana, cuando la empiezo a ver durante todo el año, no veo nada más que la planta manzana. Veo que en un momento no tiene hojas, en un momento empieza el brote de hoja, en un momento se hace la hoja, en un momento las primeras flores asoman, luego está la flor, ¿sí? Cubriendo la planta y luego viene el fruto. Y después del fruto queda hoja y después de la hoja vuelve a caer. Ahora imagínate que dices, yo quiero ir a un nivel un poco más complejo de pensamiento, quisiera entender a través de la observación profunda cómo es esa reconexión con esa planta, con ese territorio. Entonces veo y digo, voy a sumar algo más. ¿Qué sumo algo más? Lo que estoy sumando es que estoy entendiendo de que cuando hay fruta, llueve. O sea que en mi territorio, por ejemplo, la lluvia se da en el momento de fructificación de la planta. O la lluvia hace que la planta fructifique. Ahora imagínate entonces que hay un montón de otros momentos en donde tú dices, ok, si entonces la fruta, ¿sí?, se manifiesta en la temporada de lluvias, podría ser que la actividad de laboreo de la tierra esté dada cuando empieza a asomar el primer brote de hoja. Pero también puede ser que sea un buen momento ahí para que cuando yo voy a traer la semilla, desarrolle una ceremonia de bendición de semilla. O sea, que tiene que ver con el espíritu del territorio, o tiene que ver con una actividad de laboreo, o tiene que ver con quizás la misma planta ya me está indicando que las paredes más expuestas a la lluvia necesitan que prepare una mezcla de barro y de cal para aplicarle a esa pared. Entonces estoy ya relacionándome y entendiendo el territorio de una manera más compleja. Cuando tú hablas de esa complejidad, ¿sí?, quiero tratar de compartirlo, es la importancia de la gestión, ¿sí?, la importancia de la gestión del tiempo en el territorio y la construcción de un calendario de vida. ¿Sí? Que ya nos lleva a niveles más complejos de pensamiento, pero claro, cuando yo empiezo a observar, traigo las bases de esos datos, empiezo a desarrollar un proceso de reconexión con el territorio, genero una base de conocimiento, que es lo que hicieron todas las culturas ancestrales y que terminaron en calendarios de vida, que era la base de información que no solamente estaba escrita, que no solamente estaba contada por el abuelo a modo de historia, o que no solamente estaba en el bordado o en el telar de cintura que trabajaba la mujer, sino estaba incluso hasta en piedra. Pero más allá de eso, vos podías romper la piedra, romper el telar, romper el escrito, ¿sí?, romper al abuelo, pero estaba grabado en el código genético de cada persona a través de un campo de información. La agricultura sintrópica nos invita a sintonizarnos nuevamente con ese proceso profundo de conexión con el territorio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces voy a poner las siguientes diapositivas que nos están quedando como para que sigamos en trámite, ¿sí? Y ahí hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, actuación, reconexión, entiendo las llaves del sistema. Las llaves del sistema son entender que hay una manifestación de una energía, llamémosle cósmica, que cobra forma en la materia. Entonces, cuando yo entiendo esa forma, tengo una llave y puedo usar la llave para volver a dar luz a un territorio que está destruido. La construcción de calendarios, la generación de campos mórficos o morfogenéticos nos permite a nosotros pensar en una sincronización más profunda con el territorio y una sincronización más profunda con quienes aún no están. O sea, en esa base de pensamiento complejo de lo que nosotros denominamos y hemos creado, que se llama social sintrópica, que es el caminar a esa sintropía social que necesita aprender estas herramientas para poder construir, para poder seguir cuidando, ¿sí?, ese bosque del futuro, ¿sí? Dentro de esto es importante entender que ese sistema de producción no se desarrolla si no hay agua, pero ese sistema también
puede sembrar agua. O sea que el mismo sistema, en la medida de cómo lo organizamos, cómo lo trabajamos, se puede transformar en un sembrador de agua. Entonces tendríamos que analizar de qué estrategias, de qué técnicas adaptadas a cada territorio, ¿sí? De acuerdo a sus climas, sus ecosistemas, las culturas y las tecnologías alternativas o apropiadas que existan, de qué manera captamos, de qué manera almacenamos, de qué manera distribuimos, de qué manera purificamos el agua. Entonces, hay una necesidad de gestión integral del agua en el espacio de producción, dependiendo, obviamente, la complejidad del sistema hacia donde vos quieres ir, ¿sí? Para esto, necesitamos tener claridad en el entendimiento de cómo va a ser el viaje. O sea que, claro, muchas personas dicen, yo quiero desarrollar una agrofloresta o caminar hacia una agricultura sintrópica, pero no entienden todo lo que necesitan tener en cuenta para poder desarrollarlo. Y uno de los pasos es entender que hay un primer proceso, nosotros le llamamos consultoría, ¿sí? Y también o prototipado, que es el primer momento en donde empiezo a gestionar la base mínima viable. La base mínima viable es el entendimiento de qué es lo que quiero, para qué estoy haciendo una agrofloresta o para qué hago una hortaliza, y ahí podría decir, bueno, es que yo quiero contestar estas preguntas: ¿qué quiero comer? ¿Cuánto quiero comer? ¿Cada cuánto lo quiero comer? ¿Cómo lo quiero comer? ¿Cuántos vamos a comer? ¿Cuántos vamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar? Ese entendimiento me permite a mí poder tener claridad. Con esa claridad puedo prototipar. Con ese prototipado puedo empezar a desarrollar también un análisis profundo de territorio que me permita decir, si esto es lo que quiero y esto es en dónde lo quiero, entonces puedo llevar a la práctica, ¿sí?, el entendimiento de esto es el cuadro pintado de cómo es que me va a quedar. Para esto, esta necesitaría ver cómo lo voy a hacer, porque ahí hablé de cómo lo vamos a lograr a partir de la clarificación y el entendimiento del lugar, sino que también necesitamos desarrollar un programa para poder ver cómo vamos a ejecutar, cada cuánto vamos a evaluar. O sea que cuando ejecutamos tiene que haber un programa de investigación, porque si vos imagínate que vas a querer sembrar lechuga, pero no sabes cuánto pesa la lechuga y vos te cosechaste la lechuga y te la comiste, entonces no sabes si realmente estás logrando el objetivo que tenés. No sabes cuál es el porcentaje de germinación. No hay datos que te faltan. Entonces la ejecución se acompaña con la evaluación, con la investigación. Con esto puedes hacer una evaluación y en el caso de que no esté funcionando, puedes hacer un rediseño, ¿sí? Entonces, indagación profunda para poder desarrollar cualquier sistema de producción sintrópico, uno o no, ¿sí? ¿Qué quiero comer? ¿Cuánto quiero comer? ¿Cómo lo quiero comer? ¿Cada cuánto lo quiero comer? ¿Sí? Para esto, ¿sí?, necesitamos entender que una agrofloresta es un elemento normalmente de un gran rompecabezas que armamos al momento de diseñar, ¿sí? Entonces a ese rompecabezas yo lo pongo dentro de las funciones básicas de subsistencia, que son agua, alimento, energía, techo y economía, ¿sí? Para esto necesitamos un grupo o equipo. Para esto, dependiendo la agrofloresta para que sea, por ejemplo, una agrofloresta dentro de un sistema de producción en madreselva, sirve a fin de actividad, por ejemplo, de reconexión, una actividad educativa, una actividad productiva. ¿Cuáles son las actividades principales de nuestro proyecto? También hay que entender que las relaciones, como otro gran elemento, son parte fundamental del viaje que nosotros hacemos. O sea que si yo no tengo relación con quienes usan o consumen mis productos, no gestiono un programa de interacción con los vecinos que tengo, que fumigan con químicos, no tengo una interacción con la comunidad local en donde me puedo conectar con otros productores locales agroecológicos, o no tengo una conexión con el mundo, en donde el mundo ve parte de los productos y pide esos productos para poder gestionar los recursos económicos con los cuales puedo financiar el proyecto, entonces no está dada la cuestión de la integralidad. Y la espiritualidad es el elemento que permite que el ser que desarrolla ese sistema se trabaje profundamente, entienda lo que quiere, lo que vino a hacer en la vida. ¿Para qué? Para conectarse con otros, con la sociedad, con el grupo. Entonces el grupo
a niveles, desarrolla un espíritu, pero que está dado también por un trabajo profundo interno y un entendimiento de que quiero hacer algo con otro, pero ya sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya me investigué a mí y entendí quién soy. Y al mismo tiempo el desarrollo de un impacto en territorio. Entonces la espiritualidad del ser, de la sociedad, del territorio, en conjunto con todo esto, es el paquete de cosas que normalmente tengo que hacer. Para esto, ¿sí?, uso diferentes metodologías que me permiten entender en dónde voy a poner a cada elemento y cómo es que voy a ubicar esos elementos en sí. Nosotros trabajamos con un método intuitivo, un método que planifica de acuerdo a las energías que vamos a invertir en el territorio o las energías que atraviesan, un método que trabaja con un diseño ecológico, como por ejemplo con variables como el agua, el clima, la flora, la fauna, el suelo, la geología, el uso actual, la fisiogeografía, ¿sí? O trabajar con los factores limitantes, por ejemplo, la mano de obra a nivel local, la distancia al pueblo, la dificultad para llegar, el tipo de territorio que tenemos, o estoy en una zona de huracanes, o también trabajar con funciones y necesidades, que es otro método que trata de hacer que todos los elementos sean lo más funcionales posibles en torno a el sueño que tengo y al mismo tiempo las necesidades de cada elemento estén satisfechas. Cuando tengo todo esto, conecté, desarrollé un diseño y eso, ¿sí?, es algo importante, me permite a mí entender que hay un proceso de datos en ese sistema de producción que me permiten tener claridad al momento de caminar. Por ejemplo, el primer paso que yo doy es el armar la tabla de cultivos, ¿sí? La tabla de cultivo es entender, yo quiero saber, vamos a llamarle, todo de la lechuga, entonces lo más cercano a mí posible. Entonces esa tabla de cultivo me habla de la lechuga, de su nombre científico, del nombre vulgar, de las variedades que voy a trabajar, del porcentaje de germinación, del tiempo de germinación, del tiempo de trasplante o de repique, del tiempo en campo, de la medida, de las necesidades específicas de terreno, más las necesidades que tengo de eso. Con ese material yo hago un mapa de cultivo, o sea, es cómo vería a ese cultivo desarrollándose en territorio. Y cuando recopilo información, ya en la práctica, ¿sí?, tengo datos nuevos. Esos datos nuevos son en mi terreno, con esa lechuga, con ese suelo, con ese sol, con esas plantas que la rodean, con ese equipo y con mi mano. El tablero de control es mi verdad en campo. Esa verdad se da más fácil para cuando vos trabajas con hortalizas, porque obtienes resultados relativamente rápidos, con los cultivos anuales menos rápidos y con sistemas que caminan a la complejidad, trabajas a nivel de entregarte también al gran misterio, ¿sí? Porque eso son procesos de tiempo que incluso posiblemente muchos de nosotros no veamos. Esto, ¿sí?, me da un tablero de control, ¿sí?, que es entender cómo funciona cada uno de estos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta información calendárica, construir, adaptar y llenar tablas. O sea que si vos vas a cultivar, pero no llenas tablas y esas tablas no tienen datos específicos que tú necesites para saber cuánto es que estás sembrando, cuánto es que estás cultivando y si realmente es propicio producir arroz en tu lugar o comprar arroz, ¿sí? Esto está dado por tablas para hortalizas, tablas para el cultivo anual, tablas para las agroflorestas, tablas para viveros, frutales, nativas, maderables y tablas para bancos de semillas. Con esto producimos esa regeneración calendárica, que es ni más ni menos que entender que este sistema, al caminar a la complejidad, ¿sí?, necesita que nosotros ahondemos en el entendimiento profundo que está dado por esto de cada una de las partes de esas plantas para cada vez poder armar sistemas que caminen a la complejidad de manera más efectiva y eficiente. Así que bueno, eso les quería compartir aquí en esta pequeña charla. Quería mencionarles algo, si hay alguien que dice, uy, ok, a mí me gustaría hacer algo más, entender un poco más esto, sí vamos a tener mucha información
en el festival que vamos a estar haciendo, y muy prontito también tenemos en Madreselva del 3 al 8 de junio un seminario en agricultura sintrópica de 6 días, en donde en sistema y en campo vamos a dar cosas que realmente tienen un nivel de complejidad bien hermoso. Lo podemos ver en la práctica, podemos ver errores porque no todo es perfecto, ¿sí? Y podemos ver un sistema que interviene con una comunidad campesina, ¿sí? Con sus realidades, con sus problemáticas y con sus ganas de poder hacer un cambio. Así que bueno, quería traer esto y abrir el espacio a si alguien tiene alguna preguntita, seguramente habrá muchas, o no, capaz que quedó todo claro. Entonces eso es lo que les quería traer esta mañana. Espero que no haya sido muy complejo, era hasta las 11, tratar de sintetizar todo eso en una hora ha sido un poco rápido, con intervenciones y perturbaciones también entre medio. Muchas gracias, Tierra querido. En esta masterclass, Tierra nos ha compartido estos conocimientos y cómo ha desarrollado su labor a través de conocimientos y prácticas ancestrales, su visión de estas prácticas a lo largo de casi ya 25 años, Capi, que estás como, te podría considerar ya como agricultor experto, y nos ha expuesto su experiencia en estas imágenes y en todo este compartir. Así que los invitamos a que, como nos dice Tierra, puedan participar en algún tipo de evento y procesos educativos que se llevan a cabo en Madreselva y en diferentes zonas de la región, en varios países, también en Europa. Así que a donde llegue esta masterclass que hemos tenido hoy el placer de compartir, muchas gracias por honrarnos con su presencia, con su compañía. Si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que compartir, el espacio está abierto. Y bueno, no nos queda más que agradecer infinitamente el hecho de que Tierra ya pueda compartir con nosotros este festival, que es una oportunidad de reencontrarnos, de celebrar la vida, de celebrar todos estos conocimientos, y va a ser realmente muy variado el contenido. Esto es una parte importantísima en nuestros proyectos, porque obviamente el sustento, y que es una de los objetivos, junto con la bioconstrucción, eh, que quieren hacer llegar a todos sus proyectos conocimiento, compartir, sí, gracias al esfuerzo y el trabajo que se está desarrollando en el Instituto de Permacultura en Nalum, y asimismo en el Ecocentro Madre Selva. Así que bueno, si es que no hay no hay preguntas o algún comentario, dejamos a Tierra con las palabras finales para que les haga también la invitación para este festival que va a ser realmente importante para todos nosotros. Bueno, compartirles que quien realmente tenga interés, quien tenga ganas de poder caminar hacia este pensamiento más complejo, o sea, salirnos de la visión que tenemos en el día con día. La agricultura sintrópica es un camino que nos permite ir hacia ahí. Tiene un nivel de complejidad, pero relativamente lo podemos ir aprendiendo a medida que nos conectamos. Entonces es una invitación para que cada uno y cada uno de ustedes pueda acceder. Invitarles al festival que va a ser del 20 al 28 de septiembre en el Ecocentro Madreselva, una oportunidad de conectar con un montón de gente con mucha cantidad de experiencia en diferentes temáticas. Nosotros vamos a poner un granito de arena en esto, ¿sí? Y quien diga, bueno, yo quisiera ir a un evento de esto mucho más profundo, bueno, nos pueden contactar en la página de Madreselva o en la página de Nalum. Tenemos, creo que son 5 medias becas disponibles para el seminario de agricultura sintrópica. Entonces, bueno, es una oportunidad para quien quiera se pueda acercar. Son 6 días fabulosos que vamos a compartir. Es un grupo muy reducido, muy especial para poder hacer la intervención. Así que, bueno, quien esté por ahí interesado, que venga y que sigan a su corazón, porque este camino es
desde ahí, desde donde arranca, ¿no? Desde sentir el corazón, iniciar un caminar hacia algo que a veces no logramos ver porque hay quizás una niebla, hay un velo, pero a medida que lo caminamos las cosas se clarifican y aparece el lugar a donde tenemos que ir. Así que bueno, muchas gracias, muchas bendiciones, que tengan un día muy bonito y nos estamos viendo prontito. Saludos desde Bogotá, ¿sí? Ya en un ratito yendo para el aeropuerto, mañanita viajamos para el Pastizal, donde vamos a dar un PDC también para quien quiera, niveles de complejidad mayor en el Pastizal, el cuarto PDC que vamos a hacer ahí y a reencontrarnos con la familia esa tan bonita. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre del equipo de organización, a nombre de Bea Ramírez, Kika Quiseno desde Colombia, México, Arlene Cruz y en mi nombre, les agradecemos su compañía y su presencia en esta clase y los esperamos en nuestras transmisiones de los días miércoles, en los en vivos donde van a tener la oportunidad de conocer a más facilitadores y el contenido que van a compartir con nosotros. Quedamos... Alguien levantó la mano, ahí Nadia, me pareció que había levantado la mano Nadia. Bueno, veo Nadia, calculo que debe ser Nadia. ¿No? Gracias, nos dicen gracias por aquí. Gracias a todos, les agradecemos muchísimo la compañía en este horario tan especial y bueno, ahí estamos a la orden para toda la información que requieran, están en los links de los perfiles del Ecocentro Madre Selva y el Instituto Nalum. Muchas gracias, un hermoso día. Querido Capi, gracias a todas y todos que están por ahí escuchando. Gracias, Capi, gracias a todos. Querido Mauri, acá en la nave, en el Ancestral Coste. Capi, tu casa, mi amor. Te quiero mucho.